Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Comisión Séptima del Senado archivó el proyecto de reforma a la salud, lo que representa una derrota del gobierno Petro en el legislativo. Luego de 8 horas de intenso debate, senadores de los partidos Centro Democrático, Liberal, la U, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres hundieron la reforma a la salud. El presidente Gustavo Petro, al reaccionar, afirmó que ahora la reforma se aplicará de golpe. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A menos de 24 horas de la intervención de Sanitas, la Superintendencia de Salud tomó posesión de los bienes y funciones de la nueva EPS. La medida se da por incumplimiento en indicadores financieros y deudas con prestadores de servicios. Con la intervención a esta EPS, la atención de más de 24 millones de afiliados queda bajo administración del Estado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional alista un plan para intervenir el mercado energético. Una de las medidas más importantes es poner techo al precio de la energía en bolsa, que sería máximo de 532 pesos. Esta medida se tomaría para evitar especulaciones en el mercado bursátil y para aliviar los costos de operación de las empresas que deben comprar su energía en bolsa. Otro de los puntos claves a tomar ante la escasez de energía en el país es reducir la exportación a Ecuador. Este paquete de normas tendrá que ser expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entidad que hoy solamente tiene un comisionado, por lo cual el gobierno espera de aquí al viernes nombrar a 3 personas de manera provisional. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Gaza alcanza los 33.000 muertos mientras Israel mantiene operaciones y enfrentamientos con Hamas. Palestina pide ser Estado miembro de la ONU. Tormenta mortal de granizadas y tornados sacude a Estados Unidos. Penoso rescate en Taiwán. Grupos de salvamento luchan contra el reloj para salvar a sobrevivientes del terremoto que quedaron atrapados. Gobierno Maduro presenta polémica ley antifascismo con la que buscaría bloquear a la oposición y las redes. Médicos de Gaza reportaron que la mayoría de bebés que nacen en la zona nacen muertos o mueren por desnutrición a los pocos días de nacidos. La cifra total de personas fallecidas desde el inicio de la guerra llegó a 33.000. Ante la crisis alimentaria que ha provocado los constantes ataques entre Israel y Hamas en Gaza, imposibilitando el ingreso de ayuda humanitaria y lo poco que ingresa no alcanza, el personal de un centro médico de Rafah afirma que ya no ven bebés de tamaño normal y que la mayoría nacen muertos o los que sobreviven en el parto mueren a los pocos días. Según los médicos, esto se debe a la desnutrición, la deshidratación y el estrés de las embarazadas, que deben sobrevivir a los ataques y el bloqueo de agua potable y comida. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, ha elevado la cifra de muertos a 33.000, la mayoría de ellos niños y mujeres. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, informó que su país está aumentando y al mismo tiempo ampliando las operaciones contra Hezbollah, ya que busca el regreso de israelíes desplazados, pero ha sido difícil ante los constantes ataques. Palestina solicitó formalmente entrar como Estado miembro de pleno derecho de la ONU, donde desde 2012 tiene estatus como Estado observador. En una carta enviada por la Embajada Palestina al Secretario General de Naciones Unidas, la Autoridad Palestina, a través de su embajador Riyad Mansour, pide a Antonio Guterres que transmita al Consejo de Seguridad lo antes posible su deseo de convertirse en Estado miembro, de ser posible durante este mes de abril. En Estados Unidos hubo fuertes tormentas y tornados que causaron la muerte de al menos 4 personas. En medio de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional identificó una tormenta invernal para varios estados de Estados Unidos.
Al menos 4 personas han muerto, decenas han resultado heridas y se ha informado de la destrucción en varios estados después de que un poderoso sistema de tormentas generara tornados desde el sur hasta el valle de Ohio, donde los fuertes vientos arrancaron el techo de una escuela primaria. La potencia de la tormenta se extendió con 14 tornados registrados en Illinois, Kentucky, Ohio, Alabama, Tennessee y Georgia, los cuales experimentaron ráfagas de viento superiores a los 160 km por hora. Más de 100.000 ciudadanos han estado a oscuras debido a los cortes de energía causados precisamente por las ráfagas de viento. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la nieve intensa y húmeda perseguirá a Wisconsin y el Alto de Michigan esta semana. Se espera que caigan hasta 60 centímetros de nieve en esta zona, lo que provocará una advertencia de tormenta de nieve debido a la combinación de los fuertes vientos y de las fuertes nevadas. El clima invernal se trasladará al interior del noreste, donde las alertas de tormenta invernal estarán vigentes para gran parte de la región interior, por lo que se pronostica que lloverá en las principales ciudades del noreste, incluidas la ciudad de New York, Boston y Filadelfia. En Taiwán, las autoridades se reportaron al menos 9 muertos tras el violento terremoto, mientras continúa el trabajo de los equipos de socorro que intentan rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. En Taiwán, los rescatistas desarrollan una gran jornada de inspección en las diferentes zonas donde numerosos edificios se desplomaron tras este movimiento telúrico con más de 7 grados de magnitud. Al menos 9 personas han muerto, más de 900 han resultado heridas y más de 100 edificios están dañados. Según las autoridades, este evento sísmico superó el centenar de réplicas. 确保资讯的正确性，也提供有需要的国人及时的协助，让国人可以安心和安全。我们严阵以待，一起努力。谢谢大家。 La zona más afectada fue el condado de Hualien, donde las autoridades reportan al menos 127 personas atrapadas dentro de los escombros, por lo que el viceministro de Taiwán anunció que por el momento esta es la prioridad. 那目前最重要、最优先的就是救人，抢救为最优先的。那我们必须要仔细的是盘查，还有多少人受困。那么受困的人，我们迅速的把他救援出来。受伤的民众也应该要给予很好的医疗。 Taiwán, Japón y Filipinas ya cancelaron las alertas de tsunami emitidas después del terremoto más fuerte que ha afectado la zona en 25 años. El gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre las palabras del presidente Gustavo Petro respecto a las elecciones en Venezuela. Dijo que tienen mucho peso en la región. Yo creo que el apoyo por parte del presidente Petro a la posibilidad de registrar o inscribir los candidatos para la oposición es algo importante. Las palabras del presidente Petro en la región tienen mucho peso y es importante escuchar lo que dice. De esta manera, el alto funcionario de la Casa Blanca destacó que la palabra del presidente Petro tiene peso. Nichols también hizo referencia a Venezuela, reseñando la inhabilitación de opositores y el aumento de la represión por parte del gobierno chavista, asegurando que este panorama político no ofrece muchas esperanzas de que se realicen elecciones libres en el país caribeño. Sin embargo, considera que aún hay margen para que Nicolás Maduro cambie de ruta. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de ley contra el fascismo que prohíbe la difusión de mensajes que promuevan la violencia en el país y castiga los mensajes con contenido político. El Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela aprobó en un primer debate un proyecto de ley contra el fascismo que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla sanciones penales y administrativas. Esta norma fue presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la cual incluye 4 capítulos y 30 artículos, con la que busca complementar la ley contra el odio aprobada en 2017. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan, hagan apología
o se fundamenten en el fascismo. Da la casualidad que la iniciativa se presentó un día después de que la líder opositora María Corina Machado llamara a participar en una protesta mundial. Hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando. Por eso te invito que este sábado 6 de abril participes en la gran protesta mundial por las elecciones limpias y libres en Venezuela. La ley establece la creación de una comisión contra el fascismo y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas con la lucha contra esta doctrina. El gobierno de Kazajistán emitió una alerta nacional ante las peores inundaciones que han ocurrido en ese país en 30 años. Las autoridades del país asiático han advertido que la situación en varias zonas es crítica. Ha habido ya más de 16.000 personas evacuadas, 1.600 viviendas quedaron bajo el agua y decenas de carreteras están intransitables. El fenómeno responde al inicio de la primavera junto con el deshielo activo que aún no ha alcanzado su pico. En México se aprobó el ingreso de militares estadounidenses armados. Con 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Senado mexicano aprobó el ingreso de soldados de Estados Unidos que desarrollarán ejercicios combinados en el centro de entrenamiento en el estado de Chihuahua. Los militares llegarán a México el 8 de abril y permanecerán en este territorio hasta el 17 de mayo. La delegación portará armamento, municiones, material y equipo especializado. La policía de Nueva York detuvo a 8 migrantes que ocupaban un sótano con armas y drogas en su poder. Durante el arresto fueron halladas armas de fuego, una de ellas sin registro, así como varios kilos de estupefacientes. Paralelamente, el expresidente y candidato a la presidencia Donald Trump potenció su retórica contra la inmigración irregular. Aseguró que los migrantes no son personas, sino animales. Cerca de 16.000 rusos se han alistado para luchar en Ucrania tras el atentado del 22 de marzo en la sala de conciertos del Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, que dejó 144 muertos y medio millar de heridos. El presidente Putin amplió la orden de reclutamiento y busca incorporar 150.000 nuevos hombres. Según el Ministerio de Defensa ruso, en los últimos 10 días, miles de ciudadanos han firmado contratos para participar en la operación militar especial y a diario se presentan al menos 1.700 personas en busca de enlistarse en las Fuerzas Armadas. Y por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OTAN acordaron trabajar para que la alianza desempeñe un papel fundamental en Ucrania. Según el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, se necesita coordinar asistencia y formación para la seguridad de Ucrania. Afirmó que se buscará crear un fondo de 6.000 millones de euros para fortalecer la defensa de Kiev durante los próximos 5 años. Según un informe de Human Rights Watch, Colombia y Panamá no protegen a los cientos de migrantes que cruzan la selva del Darién. El reporte de la organización afirma que quienes buscan llegar de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera colombo-panameña son cada vez más vulnerables a robos y violencia sexual. Además, solicitó a ambos países que nombren a funcionarios de alto nivel para coordinar una respuesta a la crisis migratoria que permita mejorar la seguridad y garantizar asistencia de grupos internacionales como Médicos Sin Fronteras, que fue desautorizado por el gobierno de Panamá. La Fiscalía de Ecuador realizó una serie de allanamientos y de detenciones de varios funcionarios públicos, jueces, exmagistrados, abogados y policías en 8 provincias están bajo investigación por haber permitido la liberación de criminales de alta peligrosidad y por presunto abuso del derecho. El organismo informó que en total fueron 14 las personas detenidas, a quienes se les formularán cargos en las próximas horas. Una empresa japonesa presentó una silla de ruedas inteligente que no requiere usar las manos para movilizarse. Este es el Unit One, un vehículo que trae al mundo de la movilidad individual una capacidad de desplazamiento facilitada a las personas con capacidades reducidas de movilidad, con solo una leve inclinación de cadera, del mismo modo que se puede utilizar un Segway. Esa especie de monopatín eléctrico avanza.
Su diseño consta de 4 ruedas angulares pequeñas que ayudan a equilibrar la silla de forma segura y cuenta con 2 opciones de manejo. En ambos modos puede ser conducida por un pequeño joystick, pero solo uno de ellos permite al usuario dirigirla inclinándose con el cuerpo, con la idea de simular la sensación de levantarse o sentarse sin que la persona se separe precisamente de la silla de ruedas, utilizando sensores corporales y de postura de la persona para activar la movilidad. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, sufrió hoy el peor golpe parlamentario a su gobierno desde cuando comenzó. La Comisión Séptima del Senado hundió el proyecto de reforma a la salud que había sido aprobado por la Cámara de Representantes y en la cual se utilizó prácticamente todo el año pasado. 9 de 14 senadores votaron la ponencia de archivo del proyecto que quedó hundida. El senador liberal Miguel Ángel Pinto fue uno de los principales opositores al proyecto y es nuestro invitado esta noche. Se encuentra en el Senado porque están discutiendo en este momento el proyecto de pensiones. Senador, muy buenas noches. ¿Qué tan grave o qué tan afortunado es el hundimiento del proyecto de reforma a la salud? Bueno, muy buenas noches, Yamil. Como siempre, es un honor poder estar con usted. Saludo a todos los colombianos y, por supuesto, mis excusas de no poder estar hoy con usted en el estudio. Como usted lo ha dicho, estamos en plenaria de Senado en este momento votando el proyecto de la reforma pensional. Como usted lo ha dicho hoy en la Comisión Séptima del Senado, después de un día bastante largo, arduo, en un debate extenso, la Comisión Séptima tomó la decisión de archivar el actual proyecto a la reforma a la salud que se venía tramitando en nuestra comisión. Esto pues ya había sido anunciado desde cuando nosotros radicamos la ponencia de archivo, teniendo en cuenta muchas razones de inconveniencia. Este proyecto se había desdibujado mucho en la Cámara desde que comenzó su trámite. En la Comisión Séptima del Senado la habían viciado desde el comienzo, desde cuando rindieron el equipo de ponentes del gobierno del Pacto Histórico, sin haberse hecho las audiencias públicas, sin haber escuchado a los diferentes sectores, en pleno desarrollo de mesas técnicas, radicaron una ponencia y pusieron fin a un trámite cuando esto era obligatorio conforme a la Ley Quinta. Este vicio de procedimiento de por sí ya implicaba que la reforma ya no era viable y había que ponerle punto final en las consideraciones que hoy se tuvo en la Comisión Séptima. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a todos los senadores, los ponentes, participaron incluso representantes a la Cámara que hicieron presencia en el recinto, al igual que otros senadores de otras comisiones. Escuchamos al gobierno, estuvo presente el ministro de Salud, también estuvo el ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco. Desafortunadamente no nos acompañó hoy en pleno debate de esta reforma tan importante para el país el ministro de Hacienda, a quien nos hubiera gustado mucho haber podido escuchar conforme al concepto que nunca nos llegó del costo de esta reforma que hoy se estaba tramitando en el Congreso. Desafortunadamente brilló por su ausencia y al final la comisión, después de todo el día del debate, en la votación, como usted lo ha anunciado, con 9 votos contra 5, se tomó la decisión de darle fin a este proyecto de reforma a la salud que estaba en nuestra comisión. El hundimiento del proyecto, doctor Pinto, supone que todo sigue en materia de salud como estaba. Es decir, las EPS, que eran el primer punto de reforma del proyecto, quedan a salvo y seguirán funcionando tal cual vienen haciéndolo. En este momento continúa la normatividad vigente, la que venía regulando, no hay ninguna modificación. Volvemos a quedar en la condición que estábamos desde antes del proyecto, digamos. Bueno, y finalmente todavía no había sido aprobado, estábamos en las condiciones actuales. Hoy la reforma a la salud, tal y como se venía ventilando en el Congreso de la República,
pues ya no continúa su trámite, ha sido archivada en la comisión séptima. Todos los senadores, indistintamente de sus tendencias y de su ideología, entendemos que hay que hacer una reforma a la salud, que se requiere poner en cintura procesos hoy acordes al nuevo sistema sin acabar lo que está construido hoy en Colombia. Lo que nosotros tenemos es construir sobre lo que tenemos construido. Creo que hay puntos en los que coincidimos en torno a lo que se debe hacer. La reforma que estaba hoy en el Congreso, nosotros considerábamos que no era la solución a los problemas del actual sistema de la salud. Así lo habíamos expresado, incluso la vez que tuve la oportunidad de estar en su programa, habíamos dado los argumentos de por qué este proyecto no solucionaba la crisis de la salud en la que nosotros nos encontramos. Además era un proyecto demasiado extenso, eran cerca de 170 artículos que había sido remendado pues en la Cámara de Representantes, que había llegado totalmente desfigurado, que no tenía ni siquiera forma de enderezarlo en el Senado, toda vez que también existían muchos temores de diferentes sectores que de ser aprobado en el Senado, de otra manera, en el tema de la conciliación, volvieran a dejar el texto que venía de Cámara, que era totalmente inviable. Esas, entre muchas razones, llevaron a que hoy se hundiera la reforma a la salud. Yo creo que el país estaba esperando hoy una decisión de la Comisión Séptima. No había que alargar más, digamos, este debate, esta discusión. El país también estaba, o el sector de la salud, hoy estaba en una crisis que no se sabía para dónde iba a operar, si había reforma, si no había reforma, qué iba a pasar con las EPS, quién iba a prestar los servicios, los temas de los medicamentos que no estaban siendo suministrados hoy tampoco a la EPS porque tampoco sabía quién se los iba a pagar. Y yo creo que hay un mensaje hoy por lo menos claro al país de que esta reforma ya no va, volvemos a quedar en la condición que estaba, pero nosotros, incluso desde el Partido Liberal, hoy lo expresamos en la Comisión Séptima, lo que queremos es hoy empezar a tender unos puentes para construir un proyecto que sea acorde. Yo vi una posición hoy de los ministros en esta misma consideración de que estos puentes se puedan tender para hacer una reforma acorde, mucho más pequeña, que nos permita a nosotros solucionar algunos temas en los que coincidimos. Acabar la integración vertical, por ejemplo, lo de los giros directos, lo de el tema de la salud preventiva, que podamos llegar a los sectores rurales, el tema de los medicamentos, poner en cintura el INVIMA y poner temas de regulación y de auditorías a las EPS, haciendo un proceso de transformación de tal manera que hoy quienes son los dueños o accionistas de las EPS puedan responder por lo que pasa con la administración de sus recursos, es decir, es ponerle unos controles. 5 o 6 puntos que son los que hoy requiere el trámite de la salud. Esto podemos hacerlo a través de un proyecto concertado, como lo hemos dicho nosotros, con el gobierno, con las bancadas del Congreso y por supuesto con todos los actores del sistema. Si este proyecto nosotros podemos concertarlo como lo planteamos desde el comienzo, desde hace 1 año y medio, desde el Partido Liberal, que queríamos estar en la construcción y en el diseño de las reformas sociales que desafortunadamente no se pudieron hacer, pero yo creo que esta es la salida que hoy podemos empezar a trabajar, obviamente tendiendo los puentes hacia el gobierno y que el gobierno también esté de acuerdo en que nos sentemos todos a estructurar un nuevo proyecto que pueda llegar de manera rápida y concertada al Congreso de la República. Podemos solucionar los problemas de la salud en Colombia. A ver, doctor Pinto, para información de todos nuestros televidentes, le pregunté hace un minuto y usted no me respondió muy claramente, o yo no lo entendí. La situación hoy es exactamente igual a la de hace 1 año. No vale para nada la reforma que impuso o que estableció, que aprobó la Cámara. No vale para nada el debate que realizó la misma corporación y hoy volvemos a la misma situación que teníamos antes. Es decir, 1, siguen las EPS. 2, continúa el sistema de prevención que estaba planteado. 3, las EPS continúan autorizadas para distribuir medicamentos. No sé, doctor Pinto, qué va a pasar ahora con las EPS como Sanitas, que lo fue ayer, y como la nueva EPS, que lo fue hoy, intervenidas por el gobierno.
Así es, Yamil, como usted lo dice, continúa la normatividad vigente, la misma que existía hace un año, hace 2 años, es decir, continuamos en las condiciones actuales del sistema de salud. Lo discutido en la Cámara de Representantes en este proyecto, lo que nosotros veníamos adelantando también en la comisión, hoy se ha puesto punto final a este proyecto y continuamos como estamos. Hoy cuando estábamos en el debate nos enteramos de la intervención de la nueva EPS hacia las 2 o 3 de la tarde en pleno debate. Nos encontramos con esta intervención. Ayer se hizo la intervención de Sanitas, que ya conocen los medios, han sido facultades que ha ejercido el gobierno nacional y por tanto nosotros ahora lo que estamos esperando es que el gobierno nos diga qué va a pasar con los usuarios de estas 2 EPS que están siendo intervenidas, la una privada, la otra la pública, a dónde van a ir o cómo va a continuar este proceso, es lo que estamos esperando ahora y va a ser materia de discusión también en nuestra comisión séptima. Hoy lo planteamos en la comisión, de que en la próxima sesión podamos tener la presencia tanto del ministro de Salud como del superintendente para que nos expliquen, no solamente conocer de fondo las razones que los han llevado a esta intervención, sino qué va a pasar en el futuro con estas 2 EPS, que es una condición que ha tomado el gobierno nacional, pero que nada tienen que ver con el proyecto de la reforma a la salud, tanto en el hundimiento como si se hubiera aprobado hoy. Porque si se hubiéramos aprobado hoy en la comisión séptima, igual la norma no entraba a regir, faltaría todavía el debate de la plenaria. Pero hoy se ha hundido esta reforma a la salud, volvemos a quedar, como usted lo dice, efectivamente con las normas vigentes que han venido regulando en Colombia el sistema de salud desde hace años. Esa es la situación actual. Ahora es qué viene. Y es lo que nosotros tenemos que sentarnos a trabajar, porque creo que todos entendemos que hay que hacer una reforma a la salud que sea viable, concertada, que solucione los problemas hoy del actual sistema de salud, que nosotros consideramos que el proyecto que se venía trabajando no iba a solucionar los problemas de la salud, sino que por el contrario los iba a agravar. No sabíamos los costos, el anuncio que nos habían hecho a través de algún informe del Ministerio de Hacienda era que iba a superar los 100 billones de pesos y no habían recursos para poderlos atender en torno a esto. Hoy, como lo digo, pues brilló por su ausencia el señor ministro de Hacienda, que era casi que el más importante. El ministro de Salud lo habíamos escuchado ya en muchas oportunidades en la comisión. Hoy también volvió a intervenir, como lo hizo el ministro del Interior. El gobierno sentó su posición respetuosa con eso, como lo hicieron los demás congresistas. Por supuesto, hubo algunos representantes y algunos senadores bastante radicales, bastante agresivos. Tocó pues soportar hoy una sesión bastante compleja, donde se quería como establecer entre buenos y malos. Aquí todos estamos interesados en mejorar el sistema de salud, pero sin acabar lo bueno que hoy existe de un sistema, sino por lo tanto es corregir todas las deficiencias que este sistema tiene y que podamos llegar a todos los diferentes sectores en temas de prevención y con la salud como se requiere, porque es un derecho fundamental que nos corresponde garantizarle a todos, absolutamente a todos los colombianos. Pero mire, doctor Pinto, la salud privada y la salud pública quedó hoy en manos del Estado. ¿Quién va a seguir suministrando los medicamentos que la gente estaba recibiendo de parte de las grandes EPS si están intervenidas? Intervinieron Sanitas, intervinieron Nueva EPS hoy. ¿Qué va a pasar ahora con la gente que está recibiendo medicamentos de parte de esas EPS? ¿Qué va a pasar enseguida con la salud en Colombia? Mire, doctor Pinto, Sanitas fue intervenida desde ayer. En el funcionamiento de Sanitas hoy, intervenida el primer día, hoy fue normal. Se suministraron medicamentos como era habitual y se atendió a la gente como era habitual. La nueva EPS también fue intervenida y tampoco ha habido ningún traumatismo
en su operatividad. La pregunta que todo el mundo, y especialmente la gente que está afiliada tanto a Sanitas como a la nueva EPS, ¿qué va a pasar con la atención de estas dos EPS a la gente afiliada a las mismas? Pues Yamil, esa es exactamente la pregunta que nos estábamos haciendo hoy aquí, tanto en la comisión como ahora en la plenaria. Ese es el gran interrogante que no solamente tienen todos los colombianos, también nosotros los congresistas. ¿Qué va a pasar con todos los afiliados a estas dos EPS que han sido intervenidas? Lo que hemos visto nosotros a través de las redes o a través del pronunciamiento que ha hecho el propio presidente de la República y que han hecho el ministro y el superintendente es que ellos van a seguir siendo atendidos, van a ser asumidos hoy por una nueva dirección en las dos EPS, que es una intervención que van a revisar, pero que va a hacer este proceso de continuación con los medicamentos y con la prestación del servicio sin generar ningún traumatismo. Es lo que hoy nos han informado. Nosotros queremos ahora, a través de la comisión, que es la que le corresponde tocar el tema de salud, con el superintendente, que tampoco estuvo hoy, pues las razones ya las conocimos, estaban haciendo la intervención de la nueva EPS, de poder tenerlos en la comisión y que nos puedan responder a nosotros y al país precisamente este gran interrogante que hoy tiene a los colombianos como en vilo y como en espera de que el gobierno haga un pronunciamiento claro con respecto a cada uno de los usuarios del sistema. Ahora miren, doctor Pinto, el asunto que quedó claro hoy es el siguiente. El gobierno tiene que trabajar en adelante con todos los partidos representados en el Parlamento, tiene que hacerlo, o corre peligro toda su plataforma legislativa. ¿Es así o no? Pues siempre debe existir una colaboración y un trabajo armónico entre los grandes poderes. El gobierno nacional él presenta sus proyectos, vienen y los defienden. El Congreso de la República de manera autónoma e independiente tiene la facultad constitucional y la obligación constitucional de debatirlos y de aprobarlos, porque es que las leyes las hace el Congreso de la República. Luego, por tanto, aquí no hay una supeditación de poderes, aquí se trata de trabajar de manera coordinada para que puedan salir adelante los proyectos. Y eso es lo que queremos decirle al gobierno, es tender unos puentes para que se pueda concertar entre las diferentes bancadas que tienen representación en el Congreso de la República, trabajando de la mano con el gobierno nacional, ponernos de acuerdo con los sectores, con todos los actores del sistema de salud, para que de una manera concertada, trabajada, podamos presentarle al país entre todos un proyecto de reforma que le dé tranquilidad a todos los colombianos en lo que va a pasar con su salud. Cómo vamos a mejorar este sistema, cómo vamos a solucionar los problemas que hoy tiene el sistema de salud en Colombia. Y yo sí lo expreso de manera clara, todos los proyectos acá, si no son concertados entre el gobierno con las diferentes bancadas, pues difícilmente van a poder salir. Aquí necesitamos escuchar al gobierno nacional en sus planteamientos y el gobierno también tiene que escuchar las inquietudes del Congreso de la República, porque a fin de cuentas nosotros, los congresistas, también representamos al país en todas las tendencias. Aquí hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay gente de centro. Y está toda la opinión del país acá en el Congreso de la República. Hoy lo que nosotros mostramos, digamos, con la decisión es precisamente la autonomía y la independencia que tiene el Congreso de la República. Si hubiéramos trabajado esto de manera concertada desde un inicio, yo creo que hubiéramos podido haber sacado adelante una muy buena reforma, no la reforma que hoy nos llegó a nosotros a la Comisión Séptima, que por las razones todas expuestas, tanto jurídicas como de fondo, pues hoy ha culminado su proceso en la Comisión Séptima con el archivo de esta reforma. Pero la pregunta que toda la gente que está afiliada a Sanitas privada y a la nueva EPS pública, intervenida también hoy, ¿qué iba a hacer? ¿Qué esperan? ¿Qué puede ocurrir ahora con la gente que está dependiendo de estas dos grandes EPS? Pues ya me le repito, es la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Qué va a pasar con los afiliados de estas dos nuevas EPS? Cuando una EPS es intervenida o liquidada, las personas y los usuarios pasan a las otras EPS que continúan vigentes. Hoy el Estado tiene una EPS pública, pero no solamente ayer intervino una privada, sino también intervino su propia EPS, que es la nueva EPS.
Ahora, esa es la respuesta que hoy esperamos del gobierno, que el presidente pueda expresarle a los colombianos, o el ministro de Salud, que es la parte encargada, el superintendente, sobre el manejo de estas dos OPS. Es la gran pregunta que nos estamos haciendo hoy todos los colombianos y que queremos una respuesta clara del gobierno. ¿Qué va a pasar con los afiliados de Sanitas? ¿Qué va a pasar con los afiliados de la nueva EPS? Hasta ahora lo que nos han informado, los que nos han dicho, es que van a continuar con sus procesos normales, con su atención, y esperamos que sea así. Entonces la respuesta es cuánto tiempo va a durar esta intervención a estas dos EPS que cobijan un número muy alto de usuarios. Son casi cerca de 6 millones de usuarios que tiene Sanitas y cerca de 11 millones que tiene la nueva EPS. Son 17 millones de afiliados del sistema de la salud en estas dos EPS que hoy están siendo atendidas por el gobierno. Yo no sé si usted conoce la declaración que el jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, su partido, expidió hace unos momentos sobre la crisis de la salud en Colombia. Dice el expresidente que acá va a haber miles y miles de muertos por la manera en que Petro se está tomando el sistema de salud. La declaración del presidente Gaviria la transmitiremos ahora en el noticiero CNV. ¿Cuál es su opinión, senador? Hay muchas reacciones hoy a medir en el país con la decisión que tomó el gobierno nacional ayer con la intervención de Sanitas y hoy de la nueva EPS. Es una preocupación que tiene el presidente Gaviria. Nosotros hoy no hemos tenido mucho tiempo de poder reaccionar. Estábamos todo el día hoy en el debate. No he visto incluso la declaración completa del presidente Gaviria, pero conozco la posición del presidente Gaviria. Tuvimos una comunicación hace un rato donde conversamos con este tema y la preocupación que tiene el presidente sobre la atención que van a existir sobre estos usuarios, de no ser atendidos. Por supuesto que es un alto riesgo que van a tener, es que son 17 millones, casi 17 millones de afiliados del sistema de la salud, que de no ser atendidos pues se puede generar una crisis de esta naturaleza. No es para menos el llamado de atención que puede hacer el presidente Gaviria al gobierno y al país para que se atiendan a estos 17 millones de colombianos, y va a ser la función que nosotros tenemos que hacer desde el Congreso de la República. Yo espero que el gobierno nacional haga un pronunciamiento lo más rápido posible sobre la atención y que garantice la atención como así lo ha expresado, porque así lo vimos en algunos medios en el día de hoy, y lo que nos dijo el ministro, que van a seguir siendo atendidos sin que haya ningún traumatismo. Confiamos en la palabra del gobierno de que van a ser atendidos de esa manera y no tengamos que vernos abocados a una crisis de la magnitud como lo ha expresado el presidente Gaviria, porque si no son atendidos, pues obviamente que lo expresado por el presidente Gaviria tiene toda la razón en esa preocupación por todos los afiliados al sistema que hoy quedarían en las dos EPS intervenidas. Y el asunto más grave de todo, siendo gravísima la situación, doctor Pinto, es que la ausencia que usted hizo notar hace un momento del señor ministro de Hacienda, del debate trascendental que había hoy en la Comisión Séptima del Senado, en donde se unió la reforma, significa que el gobierno estaba dividido con el proyecto de reforma de la salud, y que el ministro de Hacienda había dicho en ocasiones pasadas que el gobierno no tenía los fondos, ni la manera, ni los recursos para financiar la reforma que hoy fue hundida. En consecuencia, señor ministro, ¿qué futuro le espera a la salud en Colombia? Pues Yamil, a nosotros nos preocupó muchísimo hoy que tuvimos la presencia en el recinto durante todo el debate de la sesión, escuchando por supuesto al ministro de Salud, que es el jefe de la cartera, que tenía que defender, como lo hizo efectivamente el ministro de Salud, su proyecto, y al igual que estuvo el ministro del Interior durante toda la sesión. Lo que queríamos escuchar nosotros y los colombianos
como usted lo expresa, era el concepto del ministro de Salud, porque a nosotros nunca nos ha llegado un concepto de él. Los conceptos técnicos, algunos que nos han llegado, han sido firmados por funcionarios del ministerio, pero nunca por el señor ministro de Hacienda. Hoy se había anunciado su presencia en el recinto. Creo que el país quería conocer la opinión desde el ministro de Hacienda. No sé si hay una división interna en el gobierno. Lo cierto es que hoy no hizo presencia en un debate trascendental para todos los colombianos, como era esta reforma a la salud, para que nos dijera de dónde íbamos a sacar los recursos para esta reforma. La verdad, desconocemos las razones que tuvieron para eso. Debatimos con los ministros presentes y tomamos la decisión que hoy corresponde. ¿Qué viene? Es la gran pregunta que usted hace. ¿Qué nos viene? Sentarnos a concertar un proyecto acorde para reformar la salud, que yo creo que en eso coincidimos todos desde hace rato, que la reforma a la salud es indispensable y necesaria en Colombia, pero con un buen proyecto, no con el que estábamos hoy discutiendo, que en buena hora ya llegó a su final. Senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien fue uno de los 9 senadores que provocó inicialmente el hundimiento hoy de la reforma a la salud, muchas gracias por haber atendido esa comunicación. Y el país entero, doctor Pinto, queda pendiente de qué va a pasar ahora con los miles y miles de afiliados, tanto a Sanitas como a la nueva APS, y qué va a pasar con semejante caos que está amenazando la salud en Colombia. Muy amable, doctor Pinto, y muy amable a ustedes, televidentes, por su sintonía. Muchísimas. Les invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CM. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Estalla grave crisis en la salud y el presidente anuncia que implementará de golpe nuevo modelo. Petro asegura que hundimiento hoy de su reforma a la salud en el Senado quiebra a la CPS. Grave advertencia de expresidente Gaviria sobre captura del sistema de salud por parte del gobierno Petro. Afirma Gaviria que la improvisación de Petro en salud provocará una tragedia social. Gobierno interviene la nueva EPS. Gobierno intervendrá mercado de energía. Habrá precios techo para evitar especulación. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro anunció que implementará un nuevo modelo del sistema de salud. Esto luego del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. El jefe del Estado advirtió que por la decisión del legislativo no habrá una transición tranquila y ordenada como lo quería el gobierno. Tras el archivo de la reforma a la salud en el Congreso, el presidente Gustavo Petro hizo una advertencia. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, bueno, hacemos la transición, ahora es de golpe. Según el mandatario, la decisión de hundir el proyecto condena a la CPS a la quiebra. Lo que nos están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. A través de su cuenta en X, anticipó lo que será el nuevo modelo de salud para el país con las EPS intervenidas. En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor, sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que debe dineros la EPS y representantes de los pacientes. Al paciente debe restablecerse su derecho a elegir su médico como opción preferencial y libre, y complementariamente lo hará la IPS de recepción. Además, conminó a los mandatarios locales a crear redes de atención de la mano del Ministerio de Salud para materializar los denominados centros de atención prioritaria. Se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el Ministerio de Salud. Ninguna IPS pública o privada acreditada debe ser excluida. Encarga a la ADRES de crear un sistema tarifario y anuncia pagos anticipados a clínicas y hospitales. ADRES construirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. Se invita a las EPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad. Dice que con la intervención de las EPS busca reorganizar el mercado.
evitamos así una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente de la que peor balance tiene en sus estados financieros. El jefe de Estado aseguró que están garantizados los tratamientos y la atención continua a los pacientes sin ningún problema. Y es que la Comisión Séptima del Senado archivó hoy el proyecto de reforma a la salud. El hundimiento ha sido considerado una derrota para el gobierno Petro en el legislativo. La votación es 5 votos por el no al archivo del proyecto y 9 por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. Tras 8 horas de intenso debate, senadores de los partidos Centro Democrático, Liberal, la U Conservador, Mira y Colombia Justa Libres hundieron la reforma a la salud. Los 9 integrantes de esta ponencia queremos cerrar con algo. Y esto se llama responsabilidad política. Así hemos actuado. Y así queremos que nos recuerde la historia. El archivo de la reforma estaba cantado, pues la plenaria del Senado fue aplazada para que la Comisión Séptima definiera el asunto. No sé en qué momento puede pensar el señor ministro o el pacto histórico que en ese proyecto tenían un sistema de salud. Los ministros de Salud y del Interior se mostraron incómodos, molestos. Yo siempre he querido un sistema presidencialista porque si lo tuviéramos hoy, deberíamos entonces ir nuevamente a unas elecciones para saber si las reformas de la salud, de la pensión, las reformas laborales, todas las reformas que en este país y que la pidieron el pueblo en las pasadas elecciones, ¿se hacen o no se hacen? Por eso estamos en un proceso constituyente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿A dónde más podemos ir? A un proceso constituyente. No tuvimos el tacto político de saberla vender, tenemos que encontrar una salida. Y yo no me voy a declarar derrotado. Y mañana mismo y esta tarde sigo buscando una salida. El pacto histórico partido de gobierno no se rinde y radicó lo que sería un salvavidas para intentar resucitar la reforma a la salud. Radicaron una apelación contra la decisión de archivo, pero hay temores en la colectividad por otras iniciativas. Este capítulo de la reforma a la salud aún no ha terminado. Sí, como ha pasado en la salud, nuestro temor es por la pensional que continúa su trámite en la plenaria. Y a propósito de la preocupación, la plenaria del Senado acaba de terminar y acaban de rechazar la segunda ponencia que pedía archivar el proyecto de reforma pensional. Continúa con vida. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. En medio de un sorpresivo operativo, la Superintendencia de Salud tomó posesión de la nueva EPS, que cuenta con más de 10 millones de afiliados. Desde las 4:45 de la tarde de este miércoles se realizó a puerta cerrada en el segundo piso de este edificio al occidente de Bogotá la diligencia de inspección de la Superintendencia de Salud sobre la nueva EPS. El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, y un equipo de aproximadamente 20 agentes de ese organismo ingresaron en la tarde de este miércoles a la sede administrativa en San Cayetano, al occidente de Bogotá. La diligencia inició a las 4:45 de la tarde. En la toma de posesión, el equipo de la Supersalud solicitó acceso a información de la entidad y procedió a revisar datos administrativos, contables y financieros. A puerta cerrada, los funcionarios notificaron a los directivos de la nueva EPS sobre el procedimiento para la toma de control de la entidad, cuyos principales accionistas son el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y algunas de las cajas de compensación más grandes. La intervención se produce 16 años después de creada esta EPS pública, que inició operaciones el 1 de agosto de 2008 con los afiliados al Instituto de Seguros Sociales que fueron trasladados a esta compañía. Se convirtió posteriormente en una de las EPS más grandes del país y hoy cuenta con presencia en 1.117 municipios. Por su parte, el expresidente de la República, César Gaviria, aseguró que habrá miles de muertes por la captura del gobierno Petro al sistema de salud. El líder único del Partido Liberal celebró el hundimiento de la reforma a la salud, pero hizo una grave advertencia sobre las decisiones del gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que esto es una buena noticia, porque va a obligar al país a pensar qué va a hacer con un sistema de salud que el gobierno se lo tomó ya todo y que no se ha preparado en lo más mínimo
para atender a los pacientes. Aquí va a haber miles y miles de muertos por cuenta de la manera como el gobierno del presidente Petro se está tomando el sistema de la salud, le han hundido su reforma y yo creo que solo grandes problemas y una gran tragedia social espera Colombia. Más temprano, Gaviria cuestionó la intervención de la EPS Sanitas. Y el gobierno se quiere adueñar del sistema, así sea de manera arbitraria, para monopolizar un sistema en el cual no van a estar en capacidad de prestar el servicio de salud. Yo sí quiero ver un gobierno que no ha hecho nada para prepararse. ¿Cómo va a atender a 50 millones de pacientes que tiene el sistema de salud colombiano? ¿Cómo lo van a hacer? Muy pronto va a estar la gente sin servicio de salud y sin medicamentos, porque ellos no se han preparado para nada. Yo quiero ver ese ministerio, cómo va a ser capaz para atender a la gente. No va a ser capaz. Y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que las declaraciones y decisiones del gobierno están generando un vacío institucional y señaló que se está estatizando la salud. Ante el fracaso. Para el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, el gobierno intenta implementar una reforma por decreto debido al archivo del proyecto en Senado. El presidente está diciendo explícitamente que la política entra a la salud y estamos ante una estatización del sistema de salud con los poderes territoriales jugando un papel protagónico, yo diría preponderante. O sea, muchos de los temores que teníamos algunos de lo que podría ser la dimensión más compleja de la reforma fueron hechos explícitos por el presidente de la República. La palabra de hoy para todo el sistema, para 50 millones de colombianos, para cientos de miles de pacientes crónicos, es la gran incertidumbre. Estamos en un vacío institucional. Quien fue jefe de la cartera de salud advierte que las inversiones en ese sector se frenarán con estas decisiones. Se van a frenar todas las inversiones. Con el presidente diciendo yo tengo un poder absoluto y yo hago lo que quiera, pase lo que pase, y estoy dispuesto a todo. Nadie con esas reglas de juego tan inciertas, sin saber lo que va a pasar, va a hacer una inversión en Colombia. La Procuradora General Margarita Cabello anunció una revisión al proceso de intervención de la EPS Sanitas. La jefe del Ministerio Público reveló que los representantes legales de Sanitas presentaron este documento para solicitar una investigación contra la Superintendencia de Salud al considerar que no hay argumentos para ordenar la intervención de la empresa. En virtud de considerar que la manera como se hizo la solicitud de intervención no fue la adecuada o conforme a la ley, que podría estar en curso en algunas faltas disciplinarias. La Procuradora anunció que junto con la Defensoría del Pueblo se hará seguimiento a la atención de los pacientes en las EPS intervenidas. Se haga de tal manera que sea adecuado no solo frente a la atención médica de los miles de pacientes, sino también frente al manejo de las contrataciones, frente al manejo de los dineros. La Procuradora estuvo en el Congreso exponiendo un informe sobre el funcionamiento del Estatuto de la Oposición. Por su parte, el gremio de la EPS realizó un llamado al gobierno para llevar a cabo un diálogo nacional sobre el sistema de salud, al tiempo que rechazó las intervenciones a las 2 EPS más grandes del país. Con el archivo de la reforma de la salud, las EPS hacen un llamado para revisar junto al gobierno la situación actual del sistema. Lo que ha sucedido hoy no es otra cosa que el reflejo de eso que también advirtieron los 9 senadores en la Comisión Séptima. Tenemos como sistema una gran oportunidad de volver a sentarnos y construir de verdad la reforma que el país necesita. Se solicita mayor diálogo con el gobierno, poder aproximarnos, como veníamos haciéndolo, a los temas técnicos, poder revisarlos con mucho detalle y llegar a un consenso nacional. Advirtieron que las intervenciones realizadas esta semana no solucionan la crisis financiera de las EPS. Los procesos de intervención han mostrado en los últimos años que terminan destruyendo las empresas, con ello a todos sus trabajadores, pero sobre todo deteriorando rápidamente los niveles de atención para los usuarios. Las entidades podrían tomar acciones jurídicas contra las decisiones del gobierno. El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que las intervenciones realizadas a 2 EPS esta semana se constituyen en una acción preventiva para evitar el colapso del sistema. Esta medida es una medida que es preventiva para evitar la liquidación.
Casi 24 horas después de la intervención a Sanitas, hoy la superintendencia ordenó la misma medida para la nueva EPS que cuenta con 10.8 millones de afiliados. Donde ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones, como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas. En esta oportunidad se han dictado dos medidas, una medida adicional. Esta medida consiste en la creación de una junta asesora del interventor. Esta junta asesora está conformada por los 5 principales acreedores de cada una de las EPS y está reglamentada por el Estatuto Orgánico Financiero por el cual se rige la superintendencia para tomar este tipo de medidas. Los agentes interventores deberán solicitar el giro directo a la ADRES para los pagos eficientes a prestadores. Que hagan, digamos, una lista de pagos mensual para que el ADRES la gire directamente. Todas las EPS intervenidas tienen que hacer los giros públicos y transparentes a través del ADRES. Son los mismos dineros, solo que no hay discrecionalidad en manejarlos, sino que tienen que hacerlos públicos. El ministro de Salud solicitó una auditoría forense a las EPS intervenidas. Necesitamos levantar los velos corporativos, sigo insistiendo. Necesitamos saber a dónde llegan los dineros de todos nosotros. No en el norte de Bogotá, no en un nuevo centro de cancerología, allá es donde no tenemos que llegar. Aquí se ha confundido la salud con un hospital. Aquí se ha confundido la salud con un instituto de cáncer a donde todo el establecimiento, hasta el gobierno nacional, fue a la inauguración. Eso no es donde nosotros tenemos que llegar. Con esta decisión ya son 6 EPS intervenidas, con más de 24 millones de afiliados que hoy su atención depende de la administración del Estado. Y entre tanto, pacientes y usuarios de la EPS Sanitas intervenida por el gobierno se pronunciaron hoy en el sentido de quejarse por las demoras en la asignación de citas y por las largas filas para reclamar medicamentos. Esta es una de las principales unidades de urgencias de la EPS Sanitas en Bogotá. Apenas 24 horas después de haber sido intervenida por el gobierno nacional, los usuarios de esta EPS se siguen quejando de las demoras que desde hace muchos meses vienen padeciendo, especialmente en asignación de citas. ¿Cómo le ha ido a usted con el servicio en la atención a su niña en Sanitas? Muy regular, muy regular, muy regular. ¿En qué fallaron? ¿En qué fallan? En que son muy demorados para una urgencia. ¿Preocupa que de pronto se deteriore el servicio? Sí, bastante, claro. Organizaciones de pacientes temen que ante la intervención la situación empeore. Los usuarios por redes sociales preguntan si es bueno trasladarse. Pero ¿a dónde se trasladan si el gobierno nacional tiene en miras otras EPS para la intervención? Según reportes difundidos por la propia EPS con corte a septiembre del 2023, las deudas habrían aumentado en alrededor de 300.000 millones de pesos entre un año y otro. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que es necesario hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el gobierno en el sector salud y pidió que se respete la propiedad privada. El servicio de salud. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente de la ANDI pidió a los órganos de control que hagan un estricto seguimiento a las medidas que está tomando el gobierno en el sector salud, como fue la intervención de la EPS Sanitas. Nosotros hacemos también un llamado a que las intervenciones sean correctamente y profundamente auditadas de aquí en adelante. Tendremos todos en la sociedad los ojos puestos sobre los interventores, pediremos cuentas, pediremos transparencia, pediremos que justamente se asegure el tratamiento y la atención a los pacientes, pero también pediremos que se cuide el patrimonio de las personas que se han visto afectadas. El dirigente planteó una posible relación entre la intervención de Sanitas y el hundimiento de la reforma a la salud. Rumores alrededor de que esta pudiera ser eventualmente una retaliación sería completamente insólito y sería totalmente, además, inaceptable por parte de todos los colombianos frente a esa actitud, si en caso de que fuera la actitud del gobierno nacional. Luego del archivo de la reforma a la salud y de la intervención de 2 EPS, el presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, dijo que espera que se concerte una nueva reforma.
El gremio, que agrupa a más de 300 clínicas y hospitales, advierte que el gobierno debe presentar una nueva reforma que rescate algunos puntos de la que fue derrotada. Asuntos como la prohibición de la integración vertical, el giro directo universal, la evolución de las EPS a gestoras, eran unos puntos en el sentido correcto, que creo que ahora se tienen que volver a presentar. La asociación advierte que debe presentarse un proyecto de reforma menos complejo que pueda tener un trámite más expedito en estos asuntos. Que haga que la cobertura sea efectiva, que el gasto sanitario alcance, que el flujo de recursos sea transparente, que la administración sea limpia en los recursos de la salud. El gobierno intervendrá el mercado de la energía, fijará un precio techo para el valor del kilovatio en bolsa. El Gobierno Nacional alista un plan para intervenir el mercado energético. Una de las medidas más importantes es poner techo al precio de la energía en bolsa, que sería máximo de 532 pesos por kilovatio. La medida busca evitar especulaciones en el mercado y aliviar los costos de operación de las empresas que tienen que ir a comprar su energía en bolsa. Otro de los puntos clave es que ante la escasez de energía en el país, se reduce la exportación a Ecuador. Pasará de 8 gigavatios hora día de energía térmica a 1.5. Este paquete de normas tendrá que ser expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entidad que hoy no tiene quórum por falta de comisionados. El gobierno espera de aquí al viernes nombrar a 3 personas provisionales, Orlando Velandia, Antonio Jiménez y Juan Vallejo, para darle vía libre a estas decisiones. La ofensiva del ejército contra las disidencias en Nariño deja 9 guerrilleros abatidos. Una fuerte ofensiva por parte de las fuerzas militares se presenta en el departamento de Nariño. Saldo hasta el momento es 9 muertos de las disidencias de la segunda Marquetalia. Los fuertes enfrentamientos entre ejército y disidencias FARC se han presentado en zona rural entre los límites de los municipios de Roberto Payán y Mosquera. En la zona las tropas ubicaron a una comisión del denominado Bloque Alfonso Cano, la cual es señalada de cometer varios delitos contra la fuerza pública. Fueron incautadas armas de fuego, munición y material de intendencia. Lo que podemos decir en este momento, hasta este momento, es que se han producido 9 bajas de la segunda Marquetalia en el departamento de Nariño, Roberto Payán. Según el gobierno, esta es la afectación más importante y significativa que han dado las fuerzas militares a las disidencias FARC, segunda Marquetalia. A esta hora continúan los combates y un despliegue operacional ordenado desde el Comando General. Como solución al conflicto armado que se presenta en los departamentos de Huila y Tolima, el gobierno nacional ordenó la creación de 2 nuevos batallones con al menos 8.000 militares. Inicialmente el Consejo de Seguridad estaba planeado para que se hiciera en Planadas, departamento de Tolima, con el liderazgo del ministro de Defensa Iván Velázquez, junto con la cúpula militar y de policía. Sin embargo, se vieron obligados a aterrizar en la ciudad de Neiva, Huila, debido a razones meteorológicas. Desde el Huila, el gobierno nacional lanzó las medidas para Tolima y ese departamento con el fin de evitar la expansión masiva de las disidencias FARC. La conformación de 2 batallones de operaciones terrestres, cada uno con cerca de 400 hombres. En el Consejo de Seguridad participó la Gobernación del Tolima, la Gobernación del Huila, la Gobernación de Caquetá y la Secretaría de Gobierno de Valle del Cauca. La situación humanitaria en Colombia preocupa. Eso es lo que dice el Comité Internacional de la Cruz Roja. Según el organismo, pese a los esfuerzos del gobierno por buscar la paz y las mesas de diálogo, la situación de desplazamiento y de violación al derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados en su disputa territorial continúa aumentando. La cifra más preocupante del balance humanitario presentado por la Cruz Roja Internacional es la que tiene que ver con el desplazamiento individual. En 2023, según cifras oficiales, al menos 145.000 personas se desplazaron individualmente, lo que supone un aumento del 18% respecto al 2022. Estamos hablando de amenazas, de violencia sexual, de reclutamiento, de reclutamiento, utilización o participación directa de niños, niñas, adolescentes en las hostilidades, el uso de artefactos explosivos indiscriminados. El incremento más alto en desplazamiento ocurrió en Bolívar. La población afectada aumentó en un 94%. Se unieron las disidencias FARC y el ELN en contra del Clan del Golfo. Existe una guerra frontal y una lucha frontal
para controlar el territorio. En Cauca y Putumayo el incremento superó el 50%. La presencia de artefactos explosivos en los territorios aumentó a nivel nacional en un 19%. El gobierno nacional solicitará la extradición del ciudadano estadounidense señalado de abusar de 2 menores de edad en Medellín. Por su cuenta de X, el primer mandatario anunció la solicitud que se realizará al gobierno estadounidense. El gobierno pedirá en extradición al gobierno de los Estados Unidos al pedófilo del hotel de Medellín y pedirá un informe sobre por qué el pedófilo logró huir y cuál es su nombre. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, las fronteras entre países no pueden ser también fronteras para la justicia. Tengo la convicción plena de que por parte de las autoridades estadounidenses encontraremos también la mayor disposición de ánimo para que esta persona no pueda evadir la justicia simplemente por haber pasado una frontera. Estas declaraciones se dieron en medio de la entrega por parte del Gobierno Nacional a la Alcaldía de Bogotá de un predio de cerca de 3 hectáreas para la construcción de la segunda cárcel distrital que quedará ubicada al lado de la cárcel La Picota. A esta hora se recupera la movilidad en inmediaciones de la sede de la Universidad Nacional de Bogotá. Desde las 7:30 de la noche y al menos durante una hora, decenas de estudiantes salieron a bloquear la avenida Norte Quito Sur en ambos sentidos, provocando caos en la movilidad en la hora pico de la noche. Los estudiantes protestaron en contra de la elección del nuevo rector de la institución, José Ismael Peña. Y en inmediaciones de la Universidad Pedagógica regresó ya la normalidad luego de los enfrentamientos entre personas encapuchadas y la policía. Los disturbios se prolongaron por alrededor de 4 horas, lo que obligó al cierre de vías principales y generó desde luego colapso en el tráfico vehicular. Los manifestantes solicitan arreglos a la infraestructura de la universidad. Con un ataúd y la frase "la palabra" de la señora ministra de Trabajo, se desarrolló una manifestación de inspectores en el Valle del Cauca. La manifestación y el uso del ataúd fue calificado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Cortés, como una amenaza a su integridad personal. La funcionaria invitó a los inspectores a un diálogo en los escenarios oficiales de seguimiento a los acuerdos sindicales. Durante un debate de control político en el Congreso se cuestionó la baja ejecución presupuestal del Ministerio de Ciencia y Tecnología y se denunció una posible falsedad en la hoja de vida de la titular de esa cartera, Yesenia Olaya. En un duro debate de control político a la ministra de Ciencia, la representante Jennifer Pedraza denunció que la funcionaria entregó documentación falsa sobre su hoja de vida. Gran parte de su experiencia laboral docente pues no corresponde con lo que las universidades nos informaron. De las 5 universidades en las que la ministra señala haber sido docente, solamente una universidad dice que la información reportada en la hoja de vida es cierta. La ministra fue citada para hablar sobre la baja ejecución de su cartera, pues de los 2,6 billones de pesos solo ha ejecutado 130.000 millones de pesos, según denuncian. Increíble que una ministra defienda que le recorten el presupuesto a su propia cartera, como hizo la ministra Ángela Olaya. La ministra defendió la ejecución en el ministerio, sin embargo no se quiso pronunciar acerca de la denuncia sobre la supuesta falsedad en su hoja de vida. La nueva presidenta del Consejo Electoral, Maritza Martínez, aseguró que habrá total transparencia en la investigación por la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. La magistrada Maritza Martínez fue elegida por unanimidad como nueva presidenta del Consejo Electoral. En su primera intervención garantizó transparencia en la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro, proceso que cursa en ese tribunal electoral. Plenas garantías. Un manejo supremamente responsable. La magistrada dijo que todos los partidos políticos tendrán plenas garantías. Para todos los sectores políticos, para todas las agrupaciones políticas, porque al final lo que debemos lograr es consolidar nuestra democracia. La magistrada ocupará el cargo en reemplazo del magistrado Alfonso Campo. Los embalses de la Sabana de Bogotá tienen un ligero incremento de sus niveles. Sin embargo, la alcaldía de la capital no descarta sanciones para evitar el derroche del líquido. Hoy vimos información oficial que indica que la tendencia de caída del nivel, al parecer en el último día o día y medio, se frenó. Vamos a evaluar eso. Sin embargo, las autoridades no bajan la guardia y continúan evaluando sancionar a quienes malgasten agua en Bogotá. Lo ha anunciado la gerente del acueducto, medidas que tienen que ver con eventualmente sanciones para quienes obviamente despilfarren agua
en ciertos escenarios, por una parte, y eventualmente analizar otras medidas. Todavía no las hemos tomado, pero estamos monitoreando el nivel de los embalses hora por hora. A pesar de este pequeño respiro, los embalses que abastecen a Bogotá continúan en estado crítico. Y estamos ya muy cerca de los niveles de alerta en los embalses que nos podrían llevar a un racionamiento de energía y a un desabastecimiento de agua potable en los hogares. El distrito continúa analizando alternativas para cuidar el agua de la ciudad. Las autoridades dieron un duro golpe a las bandas dedicadas a la usurpación de tierras en el sur de Bogotá. 36 terreros han sido capturados en lo corrido del año después de estafar ciudadanos vendiendo predios de ilegal ocupación. La administración distrital está absolutamente comprometida con la disminución de la incidencia de este fenómeno en la ciudad y con el desmantelamiento de estas organizaciones, y es por eso que el señor alcalde Galán nos ha dado la instrucción de trabajar en conjunto toda la administración para cerrarle el espacio a este delito. Estos sujetos se aprovechan de la necesidad de las personas que arriban a Bogotá a buscar mejor calidad de vida. Comercializan predios en zonas de alto riesgo físico, de montaña que tiene poca estabilidad, o en zonas de reserva natural. Ambos áreas son áreas donde no se pueden desarrollar proyectos urbanísticos. Por eso en esos lugares no hay servicios públicos, no hay vías, no hay un despliegue de los servicios de la administración distrital. En las redes de la Secretaría de Seguridad puede denunciar casos de este tipo. Las autoridades investigan un presunto ataque con disparos a una ruta escolar. Estos hechos habrían ocurrido en la mañana de este miércoles en inmediaciones de una de las entradas de la capital de la República. Según los ocupantes de la ruta, un conductor les disparó en 3 ocasiones después de tener una discusión en la vía, sin importar que la ruta transportaba menores de edad. Y en una rápida acción, la policía recuperó 2 vehículos hurtados en las últimas horas en Bogotá. En uno de ellos, los ladrones se llevaron una camioneta con una menor a bordo. Otro hecho de inseguridad se presentó en el barrio Galán, esto en la localidad de Antonio Nariño, donde 4 sujetos armados que se movilizaban en un vehículo robaron una camioneta tipo Toyota. No se percataron que en la parte de atrás del vehículo iba una menor de edad, una niña de tan solo 8 años. Andaron varias cuadras con la menor. La niña, en un acto de valentía, se lanzó del vehículo y llegó hasta donde sus papás. Luego alertaron a las autoridades y este sujeto que se movilizaba en la camioneta fue capturado. Los otros 3 escaparon. Les cierran el paso, se bajan sus ocupantes, intimidan a la familia y hacen que ellos desciendan. Se queda dentro del vehículo una menor que es hija del propietario de la Toyota y arranca el vehículo. Más adelante, valerosamente, la menor desciende del vehículo al frenar un poco para hacer un giro y ella emprende la huida regresando por sus propios medios a su lugar de residencia. Otra camioneta fue recuperada, la del concejal de Bogotá, Rolando González. Las autoridades en Boyacá desarticularon una banda dedicada al fleteo en varias regiones de Colombia. La banda denominada Los Caribe estaba integrada por 2 hombres y 2 mujeres, quienes meses atrás habían hurtado fuertes sumas de dinero en Tunja y Sogamoso, en Boyacá. Ahí comenzó el seguimiento. Con un seguimiento de más de 6 meses por un hecho que se presentó en la ciudad de Tunja de un fleteo dentro de una notaría, se establece un grupo investigativo que hizo seguimientos en varias ciudades del país, en Bucaramanga, Barranquilla y últimamente en Cali. 2 de los capturados cuentan con 10 anotaciones por diferentes delitos como homicidio, hurto calificado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, estupefacientes y fuga de presos. Cada uno de los integrantes tenía una función específica. Había unos conductores de 2 vehículos y una motocicleta que también fueron incautados. Los capturados fueron judicializados y cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. En Gaza, la cifra de personas muertas desde el inicio de la guerra llegó a 33.000. De otra parte, en Estados Unidos, una tormenta dejó 4 personas muertas y en Taiwán continúan buscando a 127 personas desaparecidas tras el terremoto. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Según reporte del Ministerio de Salud de Gaza, la cifra de muertos asciende a 33.000, la mayoría mujeres y niños. Además, médicos del hospital de Rafah afirman que ya no ven bebés del tamaño normal.
y que la mayoría nacen muertos o los que sobreviven en el parto mueren a los pocos días. Esto se debe a la desnutrición, la deshidratación y el estrés de las embarazadas, que deben sobrevivir a los ataques y el bloqueo de agua potable y comida. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos identificó una tormenta invernal en medio de la primavera, esto para varios estados del país. Al menos 4 personas han muerto, decenas han resultado heridas y centenares de casas destruidas ante los poderosos tornados acompañados de fuertes vientos. Luego del sismo de magnitud 7.4 en Taiwán, los rescatistas desarrollan una gran jornada de inspección en las diferentes zonas donde numerosos edificios se desplomaron. Tras este movimiento telúrico que dejó al menos 9 personas sin vida, más de 900 heridas y al menos 127 desaparecidas. Durante la Asamblea Nacional de Cafeteros, el presidente Gustavo Petro aseguró que el manejo que se le ha dado al sector ha sido un fracaso. Propuso una constituyente cafetera y habló de la necesidad de recuperar el Fondo Nacional del Café. El presidente Gustavo Petro volvió a calentar el debate de la constituyente en la Asamblea Nacional de Cafeteros convocada por el gobierno. Yo sí creo que hay que desatar un proceso constituyente cafetero. El mandatario habló de la necesidad de recuperar el Fondo Nacional del Café, administrado por la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, ¿qué hacemos con el Fondo Nacional del Café? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que cómo se está usando esa plata, y esa plata es propiedad del Estado. Contratada, pero es propiedad del Estado. Entonces se creó la tesis de que hay derechos adquiridos sobre el Estado. Y lanzó duras pullas a la federación. Una serie de personajes que se van a tomar vacaciones y a tomar whisky. ¿Por qué no podemos coger los dineros del café para llevarlos al pequeño productor cafetero? La ministra de Agricultura, por su parte, defendió la asamblea, que ha sido calificada por algunos sectores como un golpe a la institucionalidad. Aquí la pregunta no debería ser ¿y por qué voy a hacer una asamblea cafetera? La pregunta es ¿y por qué no se había hecho en 100 años? ¿Por qué da miedo o zozobra que un gobierno nacional se siente de tú a tú con ustedes? La asamblea, que se adelantó sin la Federación Nacional de Cafeteros, finalizará mañana. Y por su parte, el Consejo Gremial pidió al gobierno respetar la institucionalidad del sector cafetero. A través de un comunicado, el colegiado destacó la importancia de la federación como representante de los caficultores al señalar que es una institución que ha logrado posicionar el café como uno de los productos más emblemáticos del país y que representa desde hace 100 años a más de 552.000 familias caficultoras. El Consejo Gremial invitó al gobierno a trabajar de manera articulada con los gremios y garantizar el diálogo pluralista y participativo en aras de mantener la unidad nacional. El vocero de las dignidades cafeteras, Óscar Gutiérrez, pidió distribución equitativa de los recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Mientras se desarrollaba la asamblea cafetera convocada por el gobierno, la Federación de Cafeteros y las Dignidades se reunieron con la bancada cafetera del Congreso de la República. Allí se coincidió en el llamado al gobierno para que se ponga en marcha el Fondo de Estabilización de Precios, pero sobre todo que tenga una distribución de recursos de forma equitativa. Es que al Fondo de Estabilización de Precios del Café le aportan todos los caficultores de Colombia, independiente de que sean grandes, pequeños o medianos. Y es obvio que todos tienen necesidades de ingreso. Entonces, en ese sentido, una política selectiva de esa manera no le ayuda a lo que necesitamos que se ayude, que es a que la caficultura funcione bien. Para estos sectores, el planteamiento del gobierno excluye un grupo importante de productores que también contribuyen al fondo. Además, se cuestiona la intención del Ejecutivo de tener la administración del fondo. No solamente por los recursos que genera la parafiscalidad, sino por el poder político. Este viernes se reúne el comité directivo del fondo para tomar decisiones. El precio del dólar cayó a niveles de hace 2 años. Este miércoles el precio del dólar registró una de sus mayores caídas, llegando a niveles mínimos de junio de 2022.
La divisa se cotizó a 3.812 pesos en promedio, que frente al día anterior bajó 33 pesos en la jornada. Se tocó mínimos de 3.796 pesos, donde se negociaron 1.466 millones de dólares. La posibilidad de una reducción de tasas de interés en Estados Unidos hace atractivo el mercado colombiano al tener altos tipos de interés que genera mayor rentabilidad a los inversionistas. Hay una expectativa donde pueden todavía aprovechar esos buenos niveles rentables para entrar recursos. Otro de los fundamentales es el alza en el precio del petróleo, cercano a los $90 el barril por la tensión en el Medio Oriente. Es un precio bastante importante y le hace perder como activo refugio al dólar posiciones importantes, y desde luego nuestra moneda se vuelve fuerte. A la volatilidad del dólar y el petróleo se suma el alza en el precio del café, que desde hace un año no tocaba niveles de los $2 la libra. El déficit financiero de los sistemas de transporte público en las principales ciudades del país supera los 6 billones de pesos. Así se reveló en el Congreso de la República. El Congreso de la República conformó una comisión accidental para atender la situación de los sistemas de transporte público en el país. El balance es alarmante frente a las millonarias deudas. Enfrentar esa crisis que están viviendo todos los sistemas de transporte masivo, que suma casi 6 billones de pesos a nivel nacional. Asocapitales dice que los usuarios también contribuyen al empeoramiento del sistema. Tenemos que enseñarle a los usuarios, porque mucho de la crisis es precisamente porque los usuarios se ingresan a los sistemas sin pagar. El ministro de Transporte planteó alternativas. Un tema que puede ser, por ejemplo, predial, también un tema asociado a cargar un componente de esto como valor adicional en el pago de la tarifa de algún servicio público. La comisión será integrada por congresistas de las principales ciudades del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,82% a 1.383 puntos. La acción del fondo de inversión Horizont Colombia fue la que más subió, con una valorización de 4,28% a 14.630 pesos. La acción del banco AB Villas fue la que más bajó, con una pérdida de 18,08% a 1.835 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,14% a 33.840 pesos. El grupo Gilinski se quedó con el 98,3% de las acciones de Nutresa luego de concluir la oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.812 pesos con 13 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.790 pesos. Un euro cuesta 4.109 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 3 centavos. El azúcar se transó en 22,22 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $85 con 61 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $89 con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.290 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.